La fe sin obras es muerta. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que cumplir su palabra. Estamos, gloria sea al Señor, leyendo el libro de Josué en el Antiguo Testamento y el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Y en ambos estamos aprendiendo para la gloria de Dios muchos temas y uno de ellos es la obediencia, que tenemos que hacer acciones conforme hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conforme vamos leyendo su palabra que nos va transformando, se tiene que reflejar en cada acción porque esos son los frutos del creyente, lo que busca nuestro Padre Celestial para la gloria de su nombre, ese fruto digno de arrepentimiento. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición en la lectura de la palabra. Leamos juntos la Biblia y sigamos los pasos de Jesús. Oramos, Padre bueno, Dios de amor, de bondad, de misericordia, Rey de reyes, Señor de señores. Venimos ante ti, Señor, y nos rendimos a tus pies. Señor amado, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Toma control de todo. Tú tienes el control de todo, Señor. Sigue glorificando tu nombre, Señor. Que nada ni nadie impida que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Que tu palabra pueda seguir fluyendo, Dios mío, llegando, Señor, llevando vida, Padre, salvación, restauración y vida en abundancia para la gloria de tu nombre. Dios de gloria, de amor y de bondad. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Anhelamos, Señor, seguir creciendo, Señor, en la fe. Anhelamos ser transformados, Señor. Dar ese fruto que usted busca, Señor. Gracias te damos por los dones, Padre, porque son regalos preciosos que usted nos da, Señor. Gracias por cada herramienta y todo lo que usted nos ha dado, Padre, para servirte, Señor, en cada ministerio, los talentos, Señor, los dones, las habilidades, Señor, usted las da, Padre. Anhelamos que usted encuentre fruto en nosotros, Señor. Ese fruto digno de arrepentimiento, Señor. Esas buenas obras, Señor amado, para poder, Dios mío, Señor, también testificar, aún sin hablar, que somos verdaderamente tus hijos y tus siervos para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo suplicamos, Padre, que sigas salvando las almas, que siga llevando vida, Padre, que siga fluyendo tu presencia y tu palabra, Señor, a cada hogar, a cada lugar, Señor, donde usted quiera que estos videos, Señor, y cada palabra que tus siervos y tus siervos compartan, Señor, que fluya y que lleve, Señor, ese mensaje de salvación, de esperanza y de buena nueva que hay en ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar este tiempo de lectura y como de costumbre vamos repasando, vamos verificando al menos así brevemente cuáles son los puntos, los temas que hemos ido viendo en la lectura anterior. Ayer leíamos Josué, gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo número 5. ¿Y de qué trata este capítulo? Pues este capítulo también marca, bendito Dios, la preparación espiritual que el pueblo de Israel realizó antes de conquistar Canaán. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que se destaca la obediencia que tenía Josué y que transmitió también al pueblo las instrucciones, y gracias a Dios, ¿verdad? Vemos que el pueblo no puso objeción, sino que fue obedeciendo, respetando a Josué como el nuevo líder puesto de parte del Señor. Y ahí ellos se dan cuenta que es necesaria la obediencia antes de confiar en la fuerza militar que ellos ya representaban. Recordémonos que ya habían cruzado al menos unos 600,000 hombres armados, hombres de guerra, para poder también empezar una conquista. Vemos algo muy importante que el Señor nos deja en su palabra, y es que los enemigos que ellos iban a enfrentar ya estaban llenos de temor. Los reyes cananeos se desmoralizaron al saber que Dios secó el Jordán. Ya habían oído de las maravillas que había hecho Dios, que Él estaba con su pueblo Israel desde que lo sacó a Egipto, cómo lo sacó de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo el Señor también los ayudó, se reveló a ellos poderosamente en el desierto, y ahora estaban desmoralizados al ver que el cruce del Jordán fue un cruce milagroso, un cruce divino. La mano poderosa de Dios estaba con ellos. Entonces eso trajo temor, y esa era una ventaja desde ya para el pueblo
de Israel, porque si ellos ya estaban desfalleciendo, sus ánimos psicológicamente, ellos estaban débiles, entonces Dios en su misericordia desde ya estaba obrando a favor de su pueblo. Por otro lado, vemos también que ellos siguen preparándose espiritualmente. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento y a su pueblo Israel desde Abraham se le mandó de parte de Dios que todos los varones tenían que ser al octavo día circuncidados. Esa era una señal en su física, en su carne, quitar el exceso del prepucio del miembro del caballero para poder ellos estar físicamente incluso sellados, apartados, marcados para Dios, un pueblo diferente, incluso físicamente podían llevar una marca. Ellos circuncidaron a todos los varones que ya habían nacido en el desierto, porque ellos no habían sido circuncidados durante su travesía, pero se circuncidan la nueva generación nacida en el desierto y así ellos renuevan su pacto con Dios, eliminando la vergüenza también de la esclavitud egipcia. Es importante aquí hacer un paréntesis y nosotros verificar qué dice el Nuevo Testamento con respecto a nosotros que no somos israelitas. Digo nosotros, pues incluyéndonos todas las familias que Dios en su gran bondad ha tocado, donde hay también varones y que nos dice la palabra del Señor. Nosotros como iglesia no están obligados los varones a circuncidarse. Estamos en el nuevo pacto, en la gracia, y para nosotros la fe en Jesucristo es esencial y suficiente. Y lo vamos a comprobar a la luz de la palabra porque todo tiene que ser con base bíblica. Quiero leerles para la gloria del Señor Gálatas capítulo 5, quizás del versículo 1 en adelante, donde toca este tema y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Dios usó al apóstol Pablo para escribir a los Gálatas y les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, o sea, si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, si se circuncida, entonces se está yendo bajo la ley. Entonces, si hace ese acto, está obligándose él mismo a someterse bajo todas y cada uno de los mandamientos y todos los rituales que los israelitas hicieron bajo la ley. Versículo 4. ¿De Cristo os desligasteis? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya no es la circuncisión, ahora Dios que nos pide la circuncisión, pero espiritual, la circuncisión del corazón, que nosotros nos dobleguemos al Señor y quitemos todo estorbo que nos impide obedecer la palabra del Señor. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros vemos para la gloria del Señor que no estamos obligados a someternos a la ley, sino que realmente tenemos que estar ligados, estar sujetos, estar en comunión con Jesucristo. Bendito Dios. Hasta aquí vamos a dejar el comentario. El tema es bien profundo, es largo, pero también esto nos ayuda a nosotros tener ese anhelo de seguir profundizando en la enseñanza bíblica, los temas que van saliendo a la luz de la palabra para bien de nuestras almas y no caer en error doctrinal, sino que todo lo que nosotros hagamos, anhelémoslo hacerlo a la luz de la Biblia, con base bíblica, enseñanza y doctrina sana, completa. Vemos otro punto también que los hijos de Israel hicieron antes de la conquista fue celebrar la Pascua. Israel celebra la Pascua en los llanos de Jericó. Ellos estaban recordando así la redención que Dios había hecho en ellos antes de iniciar las batallas. Ellos estaban recordando, conmemorando la grandeza de Dios que se habían manifestado a favor de su pueblo. Y otro aspecto que sucede es que ya no cae maná del cielo.
El maná cesa al día siguiente de comer los frutos de la tierra, marcando así el fin de esa provisión milagrosa. Descendía el pan del cielo, simbolizando también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el pan de vida, ¿verdad? Entonces, de la forma milagrosa que Dios los había sustentado, ya no se iban a sustentar, sino que ya estaban iniciando una vida en la tierra prometida, donde ellos iban a cultivar. Era un lugar muy, muy fructífero, donde fluía la leche y la miel. Por eso es que se distingue con esta expresión real, ¿verdad? Leche y miel, la bendición, la provisión divina. Bendito Dios. Vimos también, pudimos leer cómo Josué tiene un encuentro muy especial antes de la batalla. Él tuvo un encuentro nada más y nada menos con el comandante del ejército de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, bendito Dios, y él le pregunta que si de qué lado estaba, de quiénes era, si era de su lado, de los suyos o sus enemigos, y él se identifica. Y aquí pasa algo muy importante, porque el príncipe del ejército de Jehová, se manifiesta, la manifestación preencarnada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de encarnarse había una cristofanía o teofanía. Él se manifestaba de una manera, bendito Dios, muy especial, en casos muy específicos. A la luz de la palabra hubo encuentros, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, bendito Dios, y ahora Josué. Bendito sea el nombre del Señor, que pudo verlo de esa manera porque él tenía una espada desenvainada y Josué se postra ante él y él recibe una orden también que se quite las sandalias de sus pies porque el lugar donde está es santo, teniendo él una experiencia muy similar a lo que tuvo Moisés allá en el desierto con la zarza que ardía, ¿verdad? Entonces, quitarse el calzado de los pies para nosotros simboliza quitarnos todo aquello que venimos. Nosotros en nuestro caminar en el mundo traemos mucho polvo, mucha suciedad, muchas cosas que se nos han pegado, pero nosotros tenemos que despojarnos y rendirnos ante el suelo santo, ante la presencia del Señor, nosotros venir y rendirnos completamente a Él. Y gloria sea al Señor porque esto, hermanos amados, estaba Josué teniendo este encuentro precioso, maravilloso, y podía él ver que no estaba solo, que Dios estaba con él y él es poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos es su nombre y no conoce derrota. Así que le estaba dando fuerzas, instrucciones, dirección, presencia, unción, bendición para que él estuviese comisionado, ratificado divinamente para poder empezar la conquista en la tierra prometida. Gloria sea al Señor, así que vemos entonces que él fue obediente y no confió por la fuerza militar, por su conocimiento, por su experiencia, no, sino que estaba él rindiéndose a Dios y cumplir su palabra era lo que él anhelaba. Así, eso es lo que vimos en el capítulo número 5, resumiendo también en el capítulo número 6 que leímos siempre del libro de Josué. ¿Qué leímos acá? Narra la conquista milagrosa de Jericó. Bendito Dios, destacando que la victoria proviene de la obediencia y la fe en Dios y no de la fuerza militar. Aquí se ve cumplimiento de esa obediencia. Por eso es que si tenemos fe, tenemos que ser obedientes, porque si somos desobedientes, por un lado demostramos que no tenemos fe, que la fe ya no la tenemos, se murió, y también sabemos de que la desobediencia trae graves consecuencias a nuestra vida y también a nuestra familia, a nuestros seres queridos, porque cada decisión que tomamos tiene una consecuencia que se viene. Bendito Dios. Entonces vemos la estrategia divina. ¿Cuál es la base? La fe y la obediencia, que la pudimos ver en la vida de Josué y en este momento en el pueblo de Israel. Dios los instruyó que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó una vez al día por 7 días. Y luego, y 7 veces al séptimo día. En ese día se iban a dar 7 vueltas, acompañados de los sacerdotes y trompetas. Israel siguió estas instrucciones gracias al Señor, que eran un poco inusuales. Yo me imagino ver
esas personas ahí atemorizadas, viendo que la gente solo marchaba. ¿Qué están haciendo? Para algunos puede ser una simple marcha, pero sabemos que de parte del Señor era una manera de manifestar su poder y su gloria y darle al pueblo instrucciones precisas qué es lo que iban a hacer. Y el manifestarse, esas murallas vimos que eran tan gruesas, era grande esa ciudad, pero Dios en su bondad le dio a su pueblo todas las instrucciones, ellos la cumplieron y así de esa manera pudieron ver el poder de Dios manifestándose, derribando esas grandes murallas. La caída de los muros al grito del pueblo, conforme Josué les iba a decir, cuando iban a gritar al grito del pueblo y al sonido de las trompetas, ese séptimo día, los muros de Jericó se derrumbaron completamente. Esto deja en evidencia el poder de Dios sobre los obstáculos más grandes, aquellos que nosotros vemos fuertes, esas murallas, esas paredes que nosotros podemos tal vez encontrar en un momento de nuestro caminar en esta tierra. Dios las puede derribar si nosotros nos mantenemos en fidelidad a Él, en obediencia, y mantenemos esa confianza plena en Él. Y somos pacientes porque Dios los hizo dar vueltas unos días. Él tenía su tiempo exacto, su momento exacto. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes en medio de la prueba, a confiar en Él, a descansar en Él, porque hasta eso es aprendido. Descansar en los brazos del Señor es una decisión primeramente y luego también una acción que nosotros tenemos que tomar esa elección de pasar la prueba aprobados, pero también pedirle que nos dé paz, que nos dé paz en medio de la batalla. Gloria a Dios. Y en su momento vamos a ver su mano de misericordia a nuestro favor y estar atentos a sus instrucciones, porque Dios sigue hablando. El Espíritu Santo es el mismo de ayer, de ahora y siempre. Así que su dulce y preciosa voz se sigue manifestando. Si nosotros le permitimos hablar y le pedimos a Él, Él nos da las instrucciones. Vimos también en este precioso pasaje, capítulo número 6 de Josué, la salvación de Raá y su familia. Se cumplió la promesa. Qué lindo. Ella logró tener a su familia dentro de su casa esperando. Qué fe la de esta mujer que pudo poner ese cordón, ¿verdad? Rojo, simbolizando la sangre de Cristo en su casa. Y habiendo creído que el Dios verdadero estaba con su pueblo y que la ciudad estaba atemorizada, pero que Dios es Dios en los cielos y también en la tierra. Y me imagino que esta mujer les contó a toda su familia, puesto que ahí estaban, esperando también el día llegado para poder ellos también ver la mano del Señor. Meditaba y pensaba, esta mujer no salió de la ciudad con su familia. Ella esperó también el día que el Señor derribó esas murallas, el día que el Señor le permitió a su pueblo conquistar y su familia, quienes demostraban fe también y estaban confiando y esperando con ella en el Dios de Israel, fueron salvos y desde aquel día formaron parte del pueblo del Señor. Mire qué misericordia de Dios. Incluir a otras naciones, a personas que ni nos imaginábamos, las usó para cumplir su plan divino y ahora estaban siendo parte del pueblo escogido, consagrado y santo para Dios. Qué bueno, un cambio de vida total y completo, libre del pecado, libre de la muerte y ahora aprender y a servir al verdadero Dios. Bendito sea el Señor. También Josué hace una declaración muy fuerte y real. Jericó declara a Jericó una ciudad anatema. ¿Qué es anatema? Algo maldito. Algo anatema. No podemos llevar nada anatema a nuestra casa y declara esa ciudad anatema porque el Señor hizo una destrucción. Fue una destrucción divina, completa y total. Entonces debía de ser consagrado ahora totalmente ese territorio al Señor. Israel recibió la orden de no tomar nada de lo que había en esa ciudad para sí mismo, excepto ¿qué? Excepto los metales preciosos, oro y plata, que iban a ser para Dios.
pero los demás no tenían que tomar nada, nada para ellos, no llevarse nada para sus campamentos. Entonces también él hizo una de maldición profética, dijo que aquel hombre o aquella persona que se atreviera a construir esta ciudad, lo iba a hacer, pero con una definitiva pérdida de sus hijos, que cualquiera que la reedificara, bendito Dios, iba a perder a sus hijos. Y vamos a ver esto, amados hermanos, es bien grave. Vamos a tomarnos unos momentitos porque es bien necesario nosotros confirmar que esta profecía se cumplió. Y nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Y en el versículo 34 dice, en su tiempo, y él, mire el nombre, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Sehún, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Esta profecía, esta maldición se cumplió, pero si nosotros vamos investigando más en el tema, pues unos dicen fue realmente la maldición se cumplió, que ellos casualmente se murieron en el tiempo que echaron los cimientos y el otro en el tiempo que las puertas se edificaron. Pero si vemos más a profundidad, la palabra también nos deja aquí declaraciones de que lamentablemente reyes, estoy buscando acá la nota que tomé, porque hermanos amados, lamentablemente hubo reyes de Israel que aprendieron a hacer todas las cosas paganas que hacían los habitantes de Canaán. Y una de las cosas era que pasaban sus hijos a fuego. ¿Qué era eso? Ofrecían sus hijos en sacrificio vivo a Moloc, que el Señor lo reprenda. Y lo podemos nosotros comprobar en Segunda de Reyes 21, Segunda de Reyes 21, donde hubo reyes tan malos, y uno de ellos fue el rey Manasés. Hubo reyes tan malos que pasaron a sus hijos por fuego, los ofrecieron a fuego, y así, hermanos amados, se habían apartado completamente de la ley del Señor, que les había prohibido hacer todo esto, así como consultar a aureros, hechiceros, brujos. Y ellos todo eso lo hicieron después, hermanos. Por eso fue que fueron llevados cautivos. Reinado de Manasés, y el capítulo 21 y el versículo 6. Vamos a leerlo. Y dice acá, si usted lo quiere leer todo, léalo todo, amados hermanos, para ver cómo actuó este rey Manasés, que fue un hombre muy malo. Bendito Dios, hizo lo malo delante de Jehová y pasó a sus hijos por fuego, y se le dio a observar y se dio a observar los tiempos, y fue agorero él mismo. No solo consultó, él fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Profanó el templo, hermanos amados, y pasó sus hijos por fuego. Qué terrible, hermanos amados. Y esto, hermanos, lamentablemente se han oído tantas historias que al construir algunos lugares, los puentes, edificios, gente malvada que se dedica a hacer cosas terribles, se oye que hacen sacrificios de personas en esos lugares de construcción. Así que es necesario que andemos trabajando, estar en comunión con Dios, estar pendientes también de las acechanzas del maligno, porque la maldad lamentablemente sigue existiendo, y en estos tiempos dice la palabra que la maldad va a abundar, pero la buena noticia es que la gracia va a sobreabundar. Y bien, amados hermanos, para la gloria del Señor, luego de haber revisado qué fue lo que leímos el día de ayer, vamos a leer el capítulo número 7 y 8 del libro de Josué.
y nos corresponde leer el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué, dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de tus enemigos? Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado en sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino que si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santificad al pueblo y di: santificaos mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará, y por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada toda la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi de los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrarlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama, Valle de Acor hasta hoy. Vamos a leer el capítulo número 8, toma y destrucción de Ai. Jehová dijo a Josué: no temáis ni desmayéis, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano el rey de Ai, y a su pueblo, y a su ciudad, y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra con él estaba. Subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon, al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que, viendo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir gloria a Dios, frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué. Siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ai ni en Betel, que no salieran tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza,
en que su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, y a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó toda la palabra de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Gloria sea al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Estamos hoy en el día número 98. Hemos leído el capítulo 7 y 8 del libro de Josué. Nos corresponde leer hoy el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a verificar, a revisar qué aprendimos en la lectura del capítulo número 8 del libro de los Hechos. Permítame, tome un poquito de té. Gloria a Dios. Vemos, hermanos amados, que el capítulo número 8 de Hechos narra la expansión de la iglesia primitiva fuera de Jerusalén. Recordémonos qué fue lo que impulsó la expansión de la iglesia. Fue la persecución. Ya habían matado a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Se mantuvo fiel y firme
hasta su último suspiro. Mientras lo apedraban, él veía esa visión gloriosa. Jesús parado a la diestra del Padre, con gloria, con poder, y ora, ruega por sus, ¿verdad?, verdugos, y muere, y esto trae también el inicio de una nueva etapa en la iglesia. Empieza la persecución, y la persecución trajo expansión. Mire, todo obra para bien a los que amamos y tememos al Señor. Entonces, esta persecución también fue liderada por Saulo de Tarso, lo que dispersa a los creyentes, quienes van predicando el Evangelio por Judea y Samaria. Se cumple también la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que le iban a ser testigos en Judea, en Samaria, ¿verdad? En todo hasta el final, a todos los alrededores. El Evangelio se iba, la buena nueva se iba a expandir, iba a llegar la bendición de la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Y vemos acá también ya a Felipe en Samaria, uno de los 7 diáconos. ¿Se recuerdan cuando nombraron los diáconos, los servidores a las mesas, los servidores al pueblo, a la comunidad? Felipe primero fue diácono, pero luego Dios lo usó como evangelista y llevaba el mensaje, bendito Dios, a otras ciudades. Así se rompen los prejuicios sociales y empieza a revelarse un misterio. ¿Cuál misterio? Que Dios había pensado en ti y en mí. No solo pensó en el pueblo de Israel, pensó en nosotros como gentiles, para poder también alcanzar misericordia y salvación. La prédica llegó exitosamente a Samaria. Se estaban viendo los resultados, los logros. Había un gran gozo en la ciudad. Había muchas personas que se convertían y recibían salvación. Y también un hombre llamado Simón el Mago, que había estado engañando mucho a las personas. Pero cuando él vio el gran poder de Dios que se manifestaba, el poder del Espíritu Santo, este hechicero todavía no ha sido transformado. Si bien es cierto, ya había sido bautizado, pero él intentó hacer algo terrible: comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, y eso no se compra con dinero, eso se recibe por gracia. ¿Qué es algo que recibimos por gracia? Algo que recibimos sin merecerlo, es un regalo. Es que no lo merecemos nosotros tener esa bendición, ser bautizados con el Espíritu Santo, sentir y tener ese poder que Jesús nos ha dejado, porque lo dijo claro, que en su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre hablaremos nuevas lenguas. Veremos cosas maravillosas que Él sigue haciendo a través de cada uno de los verdaderos creyentes. Así que la gloria y la honra sea solo para Él, porque nosotros siervos inútiles somos. Pero entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro los reprende. Tu dinero y tú perezcan, ¿verdad? Y más bien él dice, oren por mí, porque realmente él necesitaba misericordia. Él no había entendido y tuvo esta osadía, esta falta de respeto hacia el Espíritu Santo y falta de integridad. Eso demuestra esa falta de integridad. Él quería seguir haciendo cosas ahora de una manera supuestamente buena con Dios, pero no lo estaba buscando de la manera correcta. Era irreverente, era realmente una ofensa, era realmente una persona que no era íntegra al querer hacer tal cosa, ¿verdad? Esto nos deja esa gran lección. ¿Queremos ser llenos del poder de Dios? Humillémonos. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Delante de su presencia, rindámonos al Señor. Perdonemos al que nos ha ofendido. Pidamos perdón si es necesario al que nosotros hemos ofendido. Y vivamos para el Señor, mantengamos esa comunión, leamos la palabra, asistamos al culto, tratemos de vivir una vida en santidad. Y eso, hermanos amados, Dios va a ir viendo el esfuerzo, la entrega, el compromiso fiel de ya no tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en la palabra, un pie afuera, sino que realmente nosotros decidir seguir a Cristo. Dice que el que lo quiera seguir, que se niegue a sí mismo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, y que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Y la cruz es muerte, es sufrimiento. Así que Pedro trae una bendición victoriosa, poderosa, eterna al final de nuestro caminar. Amén, mantenernos fieles hasta el final. El Espíritu Santo en Samaria se manifiesta, gloria a Dios, porque Dios usó a Pedro y a Juan. Ellos van a Samaria
para confirmar la obra de Felipe. Ellos llegan como relevo también, ratificando que Felipe ha sido también movido en integridad y en orden, que está bajo sujeción, está bajo una autoridad, que él va como misionero, como evangelista, pero que también viene un soporte porque Felipe era un siervo de Dios, ordenado, fiel y lleno del Espíritu. Entonces viene Pedro y Juan, imponen las manos para que los nuevos creyentes, reciban el Espíritu Santo, y así viene una gran unidad a la iglesia, también la iglesia de Samaria con la iglesia de Jerusalén. Ahí se va, mira, el Señor consolidando su rebaño, ahí el Señor va obrando, todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo bautizo, porque vemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, que los samaritanos también se bautizaron hombres, y ahí dice también mujeres. Esto es individual, esto es un paso de obediencia, esto es un paso importante cada uno que tenemos que dar. Si no te has bautizado, es necesario bautizarse. Dice la palabra, aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y sigue la palabra vigente en el Nuevo Testamento. Lo vemos en muchas partes. Conforme leamos el libro de los Hechos, vamos a ver que se bautizaron en la casa de Cornelio. Se bautizó también, bendito Dios, el eunuco. Se bautizó Lidia, también la vendedora de púrpura. Se bautizó el carcelero de Filipo. Se iban bautizando en el mismo momento que iban siendo salvos, que iban creyendo, se iban bautizando. Bendito Dios. Así que lo vamos a seguir viendo el tema del bautizo, si Dios nos permite. Pero vemos en el caso del eunuco de Etíope, Felipe es guiado por el Espíritu Santo para evangelizarlo. Este era un hombre, un funcionario, alguien importante, como decir, el ministro de Economía de aquel tiempo, estaba sobre los tesoros de la reina. Él administraba toda la economía, pero él venía a Jerusalén, iba leyendo el libro del profeta Isaías, profeta Isaías, un profeta mayor, y él iba leyendo, y Felipe lo mandaron, ¿verdad? El Espíritu Santo, y le ordena también, Felipe recibe la orden de acercarse al carro, y pregunta, y lo escucha que iba leyendo, y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿pero cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces le invita a Felipe a subir al carro, y Felipe le empieza a evangelizar. Ahí lo sintetiza, la palabra lo resume. Pero obviamente cuando llegaron, dice, ellos iban leyendo y le iba explicando Felipe, y le pregunta de quién hablaba el profeta Isaías, que como cordero fue llevado al matadero. ¿Habla de sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe aprovecha para contarle toda la buena nueva, que le habla de Jesucristo, que ya había nacido, que había él sido crucificado, que había pagado la deuda del pecado, que había resucitado, y él cree. Entonces dice la Biblia que cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, el eunuco hace una pregunta y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces basta que creas y quieras, si crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador, que Él murió pero resucitó de los muertos, y que su sangre lava nuestros pecados, bien puedes. Entonces él se bautiza, y dice la Biblia que él sale gozoso de aquel lugar, y a Felipe lo arrebata el Espíritu Santo y lo transpone a otro lugar. Mire qué precioso, un mover sobrenatural, y vemos cómo esto va expandiendo, el Evangelio se va expandiendo hacia los gentiles, hasta gente de lados de tierra lejana se le había venido. Y él se llevó esa bendición. Y siendo un hombre también influyente, yo me imagino que tan gozoso salió como la samaritana a compartir lo que había experimentado, lo que había vivido, y cuál era ahora su fe, que había encontrado respuesta por ir leyendo la palabra, y que Dios había mandado a alguien a explicarle. Por eso es que es importante que nosotros nos dejemos usar de parte del Señor para compartir la buena nueva de salvación. Y vemos acá, pues aprendimos en esta lectura, Dios nos enseña
que cómo iban obedeciendo a la palabra, creyendo, siendo bautizados, y el evangelio se sigue expandiendo hacia los gentiles. También vemos, gloria sea al Señor, que el movimiento de evangelismo, el movimiento misionero de Felipe sigue expandiéndose también su ministerio. Él hace la misión en Cesarea, predicando en todas las ciudades del camino, mostrando obediencia y una fe activa, una fe que obra para la gloria del Señor. Así trabajaba la iglesia primitiva, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a leer el capítulo que nos corresponde para este día, capítulo 9, la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, subrayemos este camino, porque así fueron llamados los primeros cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Subrayemos eso también. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo, matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle.
Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con él los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué decía? ¿Qué había? Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, pero Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Gloria a Dios. Hasta aquí nos quedamos con la lectura de este día. Damos gracias al Señor, damos gloria a su nombre. Él es bueno y para siempre su misericordia nos da la fuerza, nos ayuda a vencer los obstáculos día a día para poder reunirnos, hermanos amados, y leer esta bendición, este privilegio que Dios nos ha dejado de tener la palabra escrita. Es algo tan grande que nosotros tenemos que aprovechar, hermanos, día con día, con la ayuda del Señor, porque solos no podemos, en leer su palabra, en sumergirnos, en meditar. Donde andemos, tratemos de andar también meditando en comunión con Dios de lo que hemos leído, y así el Señor nos va a ir ayudando a que esta palabra se vaya quedando en el corazón. Hay muchas cosas que nosotros a veces leemos y sentimos que no nos es fácil retenerla, que no logramos a veces comprender, pero el Señor no nos ha dejado solos, nos ha dejado su santo y precioso Espíritu que nos ayuda, que nos enseña. Por eso que tenemos que venir y leerla con una actitud de humildad, de súplica, pidiéndole que nos ayude, que nos enseñe, que nos revele su palabra, que la podamos entender, que la podemos nosotros guardar y vivir, porque no solo ser oidores o conocedores, sino que ser hacedores. Que el Señor nos ayude para permanecer firmes en la roca. Les invito a que compartan la palabra. Compartamos la palabra en nuestras redes sociales. Hay tanta necesidad, hay tanto dolor, tanta maldad, pero el Señor en su infinita misericordia sigue obrando
Y la fe viene del oír y del oír palabra de Dios. Nosotros tenemos que compartir la palabra para que las vidas sean tocadas, transformadas, sean sanados esos corazones. Llegue vida, llegue bendición, llegue restauración. Compartamos con amor para que conozcan a Jesús, que conozcan el plan de salvación, que las almas alcancen misericordia y podamos clamar al Rey de Gloria y seguirle dando honra a su nombre. Así que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Si el Señor nos permite, mañana nos reunimos nuevamente. El Señor les guarde. Estamos esperando la venida del Señor. El Señor viene pronto y queremos ahora terminar este tiempo de lectura orando, porque sabemos que sigue la guerra, sigue Jerusalén siendo atacada y la palabra nos pide que oremos por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey y clamar misericordia por todos aquellos que están sufriendo. Bendito Dios Padre, Señor, cerramos este tiempo dándote gracias por que tú nos ayudas, Señor, a leer. Ayúdanos a comprender, Señor amado, lo que vamos leyendo, a retenerlo, Señor bendito. Agradecemos, Señor, y te damos gloria a tu nombre. No queremos cerrar este tiempo sin suplicarte por las naciones de la tierra, Señor. Mira la guerra, cuántos estragos están, Dios mío, sintiéndose ya en la economía. Señor, muchas familias están inquietas, tal vez preocupadas, tal vez viviendo directamente las consecuencias, Señor amado, estos conflictos. Señor, clamamos por Jerusalén, tu ciudad santa y amada, Señor. Protégelo, Dios mío, guárdalos, bendícelos, acorázalos. Señor amado, Dios mío precioso, guarda a aquellos que tienen temor, que están en riesgo, Padre Santo. En tus manos te los colocamos, Señor, a cada uno. A los gobernantes de la tierra, Señor, ayúdales que actúen con sabiduría, con temor de ti, Señor. A las naciones de la tierra, Señor, salva las almas. Guarda nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestras simientes tuyas, nuestras parentelas, Señor, la iglesia, Señor, nuestros hermanos en la fe, a cada uno, Señor. Guárdalos y bendícelos y protégelos, Padre. Para la gloria de tu nombre los ponemos en tus santas y preciosas manos, Señor, porque tuyas el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tuya es la alabanza, la gloria, Señor. Tú no compartes tu gloria con nadie, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde.